Él es Jehová Dios de la creación. Él es Jehová Dios todopoderoso, la roca eterna de mi salvación. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, por la eternidad. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Todopoderoso, Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, Él es Jehová, canta aleluya. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa. Soy pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Y como siempre es un gozo, un placer poder llegar a su hogar, poder llegar quizás a muchos prisioneros están escuchando y viendo este programa en las prisiones, como recibimos cartas de muchos prisioneros. Quizás tú estás sintonizando, estás viendo este programa ahí en esa prisión. Queremos decirte que te amamos, estamos orando por ti y gracias por esas cartas que nos has enviado. Estamos muy contentos de que tú estás siendo también y recibiendo y siendo edificado por este programa de Fe Victoriosa. Quiero también agradecer al Señor con todo mi corazón por todos los socios victoriosos, los filipenses, que están haciendo posible también de que este programa pueda seguir creciendo y pueda seguir saliendo en otros lugares. Gracias, mis hermanos, a aquellas personas que nos están escribiendo y nos están mandando sus peticiones, sus testimonios también y sus ofrendas. Gracias. Aleluya. Vamos a continuar
en este glorioso tema que hemos estado desarrollando, deleítate en Jehová. Nuestra escritura fundamental se encuentra en Salmos 37 y el versículo 4 y 5. Salmos 37, versículo 4 y 5. Quiero leerles otra vez para continuar este glorioso tema. Deleítate en Jehová. Vamos a estar haciendo algo de estudio, porque nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios de que Dios y su palabra es lo mismo, es uno. Dios puso su poder en su palabra. Él apresura su palabra para ponerla por obra, dice Jeremías 1:12. Tu palabra, dice la palabra que sale de su boca, Él la hace que se cumpla. Y estamos viendo de que Dios y su palabra es lo mismo, porque Él puso su palabra, su poder en su palabra. Tú no puedes separar a Dios de su palabra y su palabra de Dios. Entonces, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, tú puedes también poner ahí, sustituir donde dice Jehová, y puedes sustituir ahí donde dice y poner palabra, porque si tú te vas a deleitar en Jehová, ¿cómo vas a deleitarte en Él si no te estás deleitando en su palabra? Su palabra y Dios es uno. Tú puedes conocer a Dios a través de su palabra. La Biblia, yo lo mencioné en el programa anterior y quiero volverlo a mencionar otra vez, y quizás me van a seguir escuchándolo, diciéndolo muy seguido, porque quiero que tú recibas esta revelación, recibas esta palabra para que tú conozcas y tú entiendas qué es la Biblia. La Biblia es una revelación de la voluntad de Dios, de la mente y del carácter y de un ser infinitamente grande, perfectamente sabio y absolutamente santo Dios. Y Dios mismo es el autor de esta revelación. La Biblia es una revelación de la voluntad y del carácter y del ser de un Dios infinitamente grande, perfectamente sabio, absolutamente santo Dios, y Dios mismo es el autor de esta revelación. Salmos 37 y el versículo 4, donde estamos tomando este tema, es nuestra escritura fundamental. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahora, en la versión amplificada, dice, yo la traducí del inglés al español, dice, deleítate también a sí mismo en el Señor. Deleítate en su palabra, y Él hará, y Él te dará los deseos y peticiones secretas de tu corazón. Encomienda a Jehová, encomienda a la palabra tu camino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para mí, yo quiero decirte que cuando tú encomiendas tu camino a la palabra, tú estás cumpliendo, tú estás haciendo la palabra de Dios. Tú estás cumpliendo lo que Dios ha dicho en su palabra para que tú encomiendas tu camino. Si tú estás haciendo lo que la palabra de Dios te ha dicho, tú estás en ese camino, en el camino de Dios, y Dios te va a, fíjate lo que dice, encomienda a Jehová, encomienda tu palabra, tu camino, echa y reposa cada una de tus cargas en Él, confía, descansa depende de y está confiado también en Él. Y la palabra, Dios, que Él es Jehová, la palabra, Él hará que pase. ¿Que pase qué? Que tú recibas los deseos de tu corazón. También estuvimos leyendo lo que dice Salmos 16, versículo 11. La palabra deleite significa un alto grado de placer o gozo. Significa satisfacción. Es lo que significa la palabra deleite. Tú debes de tener un alto grado de placer, de gozo, de satisfacción en la palabra de Dios. Pero en la manera como algunos cristianos no estudian la palabra, no meditan en la palabra, no leen la palabra en sus casas diariamente. ¿Por qué? Porque no se deleitan en la palabra. Si tú no te estás deleitando en la palabra de Dios, tú no te estás deleitando en Dios. Oh, yo sé que le puedes decir a Él que le amas
Y le puede decir a él ¿verdad? Que tú lo aprecias y que lo amas con todo tu corazón y que lo amas con toda tu alma, que lo amas con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero tus acciones no están mostrándolo. Porque si tú verdaderamente amaras a Jehová con todo tu corazón, amarías su palabra también. ¿Pero por qué? Porque Dios y su palabra es uno. Dios nos ha revelado a través de su palabra. Este canto que yo canté hoy, Él es Jehová tu sanador, Él es Jehová Rafa, tu sanador. Salmo 107, versículo 20, dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Escucha bien, Salmos 107, verso 20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué es lo que Dios hizo? Cuando envió a Jesús, su Hijo amado, Él envió su palabra. La envolvió en carne, en la vientre de María. Y María nació, María le dio luz a la palabra de Dios, al verbo de Dios. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Dice, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan el capítulo 1, versículo 1. En cada programa de Fe Victoriosa en este tema, deleítate en Jehová, les he estado dando estos versículos. Espero que usted los esté anotando, espero que usted los esté escribiendo. Es muy importante que usted los ponga delante de sus ojos, porque la palabra de Dios Dios trae sanidad a través de su palabra. Su palabra tiene la fe que tú necesitas para poder recibir lo que Dios te está dando, lo que Dios ya te ha dado. Muy bien. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Este es el último versículo que leímos en el programa anterior. Dice, me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Fíjate qué bonito dice. Me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Acuérdate qué significa el deleite. Deleite significa un alto grado de placer o gozo, satisfacción. La palabra de Dios. Tú debes de deleitarte en la palabra de Dios. Ahora, fíjate que el Salmo 19, vamos a este salmo. Salmos 19, versículos 7 al 11, porque está hablando de la palabra de Dios. Salmos 19. Salmos 19. Cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia habla de la ley, de sus preceptos, de sus mandamientos, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Cuando Él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, esa es la palabra de Dios. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, esa es la palabra de Dios. Cuando Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, esa es la palabra de Dios. Cuando Él dice, no cometerás adulterio, esa es la palabra de Dios. Cuando Él dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos días en la tierra, esa es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios nos ha dado. Y si tú escuchas esa palabra, la pones por obra, Dios va a cumplir. Tú vas a ser ricamente bendecido y prosperado de una manera que tú no te puedes ni imaginar. Salmo 19, voy a leer versículo 7 al versículo 11. Póngale atención a la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Cuando habla de la ley, por supuesto, es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es leal. Ahora, es fiel. El testimonio también es la palabra de Dios. Todos estos términos que usted va a oír, está hablando de la palabra de Dios. Cuando habla de la ley, es la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate lo que hace la palabra. La palabra hace sabio. Los testimonios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué hacen los mandamientos? Los mandamientos alegran el corazón. Alegría también es otra parte o
resultado del deleite. Deleite es algo que te alegra. Deleite te da un alto grado de placer, de alegría, de gozo, de satisfacción. Aquí está hablando de que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el alma. Dice, el precepto de Jehová, que es otra palabra para la palabra de Dios, los preceptos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te da entendimiento, te da conocimiento. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Aquí está hablando también de la palabra de Dios, que son los juicios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables. Escucha cómo dice el salmista David. Esto todo viene por el Espíritu Santo, que está inspirando al David, al salmista David. Él está cantándole a Dios. Este salmo es canto. Él está tocando un instrumento, quizás el arpa o uno de los instrumentos que él inventó, porque David era un hombre con mucho talento, que Dios le dio habilidad para oír música, para componer cantos, pero no solamente componía cantos y con música y con letra, pero él inventó muchos instrumentos que se usaron en el templo. David inventó instrumentos de cuerdas, instrumentos de bocina. Y dice versículo 10 del capítulo 19 de Salmos, dice, deseables son más que el oro. Fíjate nomás, deseables son más que el oro. Está hablando de la palabra de Dios. Está orando de los juicios de Dios, de los preceptos de Dios, del testimonio de Dios, de la ley de Dios. Todo esto dice que son más deseables que el oro y más que mucho oro. Fíjate lo que dice, mucho oro afinado. David está diciendo que es más deseable. La palabra de Dios es más deseable que el oro, que mucho oro afinado, que es el más caro. Es mucho más deseable. Ahora, si tú deseas a Dios y te deleitas en Dios, Él te promete, dice, como dice Salmos, de concederte, Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú pones tu deleite en Dios y no en el oro, no en la plata, no en el placer de la carne, no en el placer y los vicios de este mundo y los placeres de este mundo, sino que tú te deleitas en Él, Él te concederá las peticiones y los secretos de tu corazón. Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, sigue diciendo el versículo 10, hablando de la palabra, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Está hablando aquí el salmista David usando este término de la miel, tan dulce la miel, pero él compara la miel y dice que es más dulce. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Versículo 10 dice, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Esa es la más dulce, la más fina, la más mejor. Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿En qué? En guardar la palabra de Dios hay gran galardón. Es lo que Cristo Jesús estaba diciendo también en las palabras que Él dijo en Juan el capítulo 15 y el versículo 7. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quisieras. Perdón. Pide todo lo que tú quieres y te será hecho. Juan 15, versículo 7. Qué tremendo, que cuando tú empiezas a deleitarte en la palabra de Dios,
Cuando tú empiezas, fíjate lo que dice Job de la palabra, lo que dice Job de los mandamientos de Dios. Job 23, el versículo 12. Vaya conmigo a Job, el libro de Job, capítulo 23 y el versículo 12. Dice Job, capítulo 23, versículo 12. Dice, del mandamiento de tus labios nunca me separaré. Grande, dice, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Fíjate lo que está diciendo Job de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Dice, del mandamiento de tus labios nunca me separé. De los mandamientos de tus labios, la palabra de Dios, dice Job, nunca me separé. Y luego dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow. ¿Qué está diciendo Job? Job está diciendo que para él más importante es la palabra de Dios que la comida física para su cuerpo. Cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, vemos ahí que después de que Cristo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Escuche lo que respondió Cristo Jesús. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche lo que Cristo Jesús dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te deleitas tú en la palabra de Dios más que la comida física? Es importante que tú empieces a entender y comprender, ¿verdad? Que cuando tú te deleitas en su palabra, es algo tan especial. Así como la carne, así como el cuerpo físico se deleita. A todos nos gusta comer. No hay ni una sola persona que diga, a mí no me gusta comer. Quizás no le guste ciertas comidas que hay, pero comer, a todos nos gusta comer. ¿Por qué? Que es un deleite, nos da satisfacción, nos llena de placer. Hay un dicho también, ¿verdad? Que dicen, panza llena, corazón contento. Personas cuando no han comido, sus caracteres son diferentes, tienen otro sentido, ¿verdad? Se irritan más rápido, su temperamento es más cortito y explotan por cualquier cosa cuando tienen hambre y ni saben por qué. Muchas personas ni saben por qué a veces se sienten así, pero ya después de que comen, ya después de que están sus panzas llenas, ¿verdad? Ya su corazón está contento, ya es más feliz, ya es más alegre, ya es, ¿verdad? Ya cambia su temperamento, ya cambia. ¿Por qué? Porque lo que hace la comida le da fuerza, le da energía, pero el pan de vida es muy importante. La palabra de Dios, debes de tú de deleitarte en la palabra como tú te deleitas en el comer también. El tiempo se nos ha acabado, qué rápido pasa el tiempo. Y quiero tomar estos últimos minutos para poder hablarle a las personas y tomar un tiempo para orar con aquellas personas que todavía no han hecho a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Quiero que hagas esta oración conmigo. Tú que estás escuchando, tú has estado oyendo. El Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. No es coincidencia ni por suerte de que tú estás en este canal y estás viendo este programa de Fe Victoriosa. Dios te ama y Él quiere darte vida. Él quiere darte salvación. Él quiere que tú
pase la eternidad en su presencia. Haz esta oración conmigo. Todos juntos vamos a orar. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Audiblemente, Dios, en este día, te doy gracias por verme amado tanto, que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Si no tienes una iglesia donde tú asistir, ¿verdad? Te invito. Si tú hiciste esa oración, llámanos a ese número que aparece en tu pantalla y dinos que tú hiciste esa oración. Y hasta la próxima vez. Ahora quiero que sigas sintonizando tú en este mismo canal, en esta misma hora, para que tú sigas creciendo en la palabra de Dios. Te extiendo una invitación a que tú vengas a visitar Centro Palabra de Fe y el número está en tu pantalla. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes su pastor Ricardo Escobedo. Bendecidos. Soy feliz.